Bienvenidos a su programa Familias Contracorriente. Es una bendición estar de nuevo acá en su canal arquidiocesano compartiendo un poquito con amigos que siempre nos acompañan y que Dios nos ha enviado el día de hoy una gran bendición al compartir con nuestro amigo y hermano Carlos Vides. Bienvenido, Carlitos, te agradecemos mucho por tu tiempo. Realmente es una bendición tenerte. Vamos a tener un programa muy interesante, muy lindo, que esperemos, hermanos, que les convenga y que les guste, porque vamos a tratar del seguimiento a Cristo por amor, y el tema de hoy realmente va a ser cristiano es seguir a Cristo por amor. Carlitos, por favor, te agradecemos mucho tu participación, tu tiempo. Gracias, sabemos que es valioso y que en realidad queremos que tú pues estés siempre aquí con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Tú perteneces a la comunidad de hombres católicos San José. Quisiera que tal vez pudieras saludar a nuestros televidentes para poder introducirte pues un poquito en el tema aquí de la familia, de Familias Contracorriente. Por favor, Carlitos, muy bienvenido seas aquí a tu programa. Muchas gracias, Gunther, y gracias por la invitación, estimados teleaudientes. Muy buenas noches, que Dios los bendiga. Nosotros nos sentimos gozosos y felices de poder compartir la fe que tenemos en Jesús. Yo pertenezco a la comunidad de hombres católicos San José, de la parroquia San José San Nicolás de Tolentino. Ahí nos reunimos los días jueves de 5:30 a 7 de la noche. Posteriormente el Señor nos regala la Santa Eucaristía y al terminar tenemos nuestra hora santa. Así que tenemos un día maravilloso estando con el Señor, recibiendo su enseñanza, compartiendo con Él en la comunión y adorándolo y dándole gracias en el Santísimo Sacramento del altar. Hoy el tema es un tema muy importante para la vida de nosotros los cristianos, y es tan importante que voy a pedirte, Gunther, que iniciemos pidiéndole al Señor que nos ayude haciendo una oración para que ilumine nuestros corazones y nuestras almas y que su palabra, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, transforme nuestra vida, porque estos momentos de gracia con los que nos encontramos y ahora a través de la televisión le permiten al Señor trabajar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, para que esa palabra transforme esa vida en una vida de alegría, de gozo, de paz por estar haciendo la voluntad del Padre. Así que si me acompañas, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Santo, bueno, te amamos, te alabamos, te adoramos en espíritu y en verdad. Y te damos gracias, Señor, porque has permitido y has deseado, según tu voluntad, que hoy estemos reunidos en el nombre de Jesús y en presencia de Jesús, que ya está aquí con nosotros, para enseñarnos y hacernos ver y tomar conciencia de lo que es ese pensamiento de Jesús en relación a nuestra fe, ese llamado que nos hace a nuestro corazón para que transformemos nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro país. Gracias, Padre bueno. Gracias, Jesús. Y aprovechando que estás entre nosotros, Jesús, sopla sobre nosotros y todos aquellos que nos están viendo y escuchando el Espíritu Santo, el Paráclito Divino, nuestro abogado defensor, quien hoy nos va a enseñar y recordar tus enseñanzas, Jesús, y transformará nuestros corazones. En presencia de Virgen Santísima María, a quien amamos, Madre de Dios y Madre nuestra. Gracias, mamá, por acompañarnos, y de nuestro amado Padre San José, cuyo testimonio en el silencio, en la oración y en la obediencia tratamos de imitar. Nos disponemos a escuchar la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, Gunther, ¿qué dices si comenzamos? Claro, ser cristiano es seguir a Cristo por amor. Así es. Fíjate que hay algo importantísimo en lo que se refiere cuando entramos en contacto con el estudio de la espiritualidad que sigue todo cristiano. A veces nosotros
no nos detenemos a pensar profundamente en lo que estamos haciendo. Y déjame introducir 3 elementos que nos van a ayudar mucho a la comprensión del tema que vamos a desarrollar. Los 3 elementos son la voluntad, la madurez y la conciencia. 3 elementos muy importantes para comprender el tema del día de hoy. Comencemos un poquito haciendo una síntesis que nos va a ayudar a que el camino que vamos a recorrer en este programa sea un camino de encuentro con Jesús. Entonces vamos a verlo desde el punto de vista de la voluntad. Aquí los hermanos y hermanas que nos están escuchando, ¿verdad? Sabrán exactamente que cada uno de nosotros tiene una voluntad, y esa voluntad muchas veces no está desarrollada, a veces no está educada la voluntad. Y cuando la voluntad no está bien educada, lo que sucede es que cuando tomamos decisiones en esa voluntad, a veces nuestra voluntad es débil, es mediocre. A veces nuestra voluntad está limitada por nuestras propias limitaciones culturales y mentales, como hemos sido educados. Y entonces sucede que la voluntad no nos está ayudando ni nos está permitiendo asumir la voluntad de Dios. Y nosotros decimos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, pero a veces no sabemos a qué se refiere. Y hoy quisiera yo profundizar un poco de eso. Debemos de estar conscientes de que tener voluntad y usar la voluntad educadamente es disponernos libremente a aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ese es un paso importantísimo que tenemos que dar. ¿Por qué es importante? Porque si nosotros decidimos libre y voluntariamente enfocar nuestra vida y decir, yo deseo que se haga la voluntad de Dios en mi vida, entonces ya viene la segunda palabra que les he mencionado, y es la madurez. Y ese enfoque de nuestra voluntad en hacer la voluntad del Padre nos va a permitir a todos nosotros ir en el continuum de la madurez, madurando, no solamente humana, sino también cristianamente. Entonces, por eso que es esencial comprender que si yo tengo la voluntad y decisión de vida de aceptar la voluntad de Dios, de aceptar la voluntad del Padre, eso me va a llevar a una vida de mayor madurez y salir de aquella madurez que es débil, de aquella madurez que es mediocre, aquella madurez que nos hace dependientes. Hay muchas personas que aún estamos en ese nivel de madurez de dependencia. Dependemos de los padres, dependemos de la pareja, dependemos del dinero, dependemos de las circunstancias, y no hay modo que nosotros asumamos nuestra responsabilidad. ¿Verdad? Un ejemplo claro lo vemos ahorita en este momento convulsivo y crítico que está viviendo nuestro país. El guatemalteco por lo general no asume la responsabilidad que tiene que asumir para hacer que las cosas sucedan, porque se queda en la inmadurez, se queda en esa debilidad como de carácter, que así se manifiesta como una debilidad de carácter, como una debilidad de tomar una decisión, de estar dispuesto uno a luchar por aquello por lo que cree. La madurez nos conduce a salir de la dependencia si nosotros logramos ser proactivos. Y ser proactivo quiere decir que yo asumo la responsabilidad de mi vida y tomo la iniciativa para que las cosas sucedan en mi vida. Entonces vamos a unirlo a la voluntad. Yo tengo la voluntad de aceptar la voluntad de Dios en mi vida, gloria a Dios. Y tengo la madurez para asumir mi responsabilidad como hijo de Dios y cristiano y hacer que ese cristianismo al cual yo pertenezco y que yo he asumido en mi corazón se haga vida en mi vida. Esa es mi madurez humana y cristiana. Y en esa práctica de esa madurez, entonces vamos a descubrir la tercera palabra, que es profundizar y educar y formar nuestra conciencia. ¿Ves cómo cuando uno comprende el hecho de la importancia que tiene tener una voluntad integrada a la voluntad de Dios, asumir ya la madurez de que a mí me compete el ser cristiano, quiere decir que yo soy de Cristo,
que ya es Cristo quien vive en mí y mi vida tiene que reflejar a Cristo. Pero ya eso ya es una decisión madura que yo estoy tomando, en donde mi esfuerzo va a ser imitar a Jesús hasta lograr la santidad. Y entonces viene la parte ya de la conciencia, y en función de esas decisiones personales que yo estoy tomando, entonces yo empiezo a comprender de mejor manera el mensaje y la vida de Jesús. Y esa conciencia que yo he tratado superficialmente, ahora mi interior, el Espíritu Santo en mi interior, me conduce por las decisiones que ya he tomado a que yo profundice esa conciencia. Hoy vamos a tener un ejemplo de esto, y el ejemplo va a ser el tema que hoy vamos a desarrollar a través de una cita bíblica. Y vamos a proclamar esa cita bíblica. Y vamos a proclamarla en el sentido y la fuerza y la potencia del Espíritu Santo que está en la palabra de Dios. Lo que vamos a proclamar es palabra de Dios. A veces nosotros no tenemos la voluntad, ¿verdad?, de aceptar la palabra de Dios como palabra de Dios. Estamos en un nivel de voluntad mínimo. A veces nosotros no asumimos el reto que nos presenta el desafío del Evangelio y no logramos nosotros aterrizar eso. Y finalmente la conciencia se queda superficial y nos encontramos con cristianos superficiales que nunca llegan a asumir el verdadero sentido de la enseñanza de Jesús. Muchas gracias, Carlitos. Entonces, realmente, amigos, les recordamos que tenemos un teléfono ahí en pantalla, 2251-1244, por cualquier consulta que ustedes quieran hacer. Estamos en vivo, les agradecemos su comunicación. Carlitos, nos vamos a ir un pequeño corte, sin embargo, queremos dejar esta incógnita para que podamos regresar luego del corte. Entonces, ¿el cristianismo es seguir a Cristo? ¿Es el seguimiento de Cristo? Esa es la incógnita que vamos a dejar para que cuando regresemos de este pequeño corte, Carlitos nos pueda seguir apoyando con esta tan interesante charla, seguimiento y por sobre todo profundización. Y vamos a entrar ya con la palabra de Dios. Amigos, por favor, sigan en sintonía de su programa Familias Contracorriente. Muchas gracias.